endémico. El Perú es el primer país con índice de tuberculosis en la región y el segundo de América, después de la paupérrima y devastada Haití. El 40% de los limeños tienen tuberculosis, aunque muchos de ellos no lo sabrán nunca porque sus defensas impedirán que desarrollen la enfermedad. El siguiente reportaje de David Gómez Fernandini es para siempre estar atentos. Una endemia se da cuando una enfermedad se extiende y reina sobre un país o comarca. Es el caso de la temida tuberculosis, que por la absoluta indiferencia del Estado por combatirla, se ha adueñado alarmantemente de gran parte del Perú y sobre todo de Lima. Nada pueden hacer las grandes cifras de crecimiento económico contra el vergonzoso título de ser el país más infectado de la región, llegando al nivel de los rincones más pobres del África. Una bacteria mutante que encuentra en la pobreza su caldo de cultivo, pero que cuando se propaga no discrimina y ataca sin piedad, incluso a los médicos que la enfrentan en condiciones extremadamente precarias. Ha afectado totalmente, enormemente mi vida. Actualmente soy una discapacitada, dependiente totalmente. ¿Se imagina? Con las justas pude titularme, algo por lo que luché tanto. Milagros era estudiante de medicina cuando fue infectada por el bacilo de Koch, una bacteria que destruye el tejido pulmonar y que si no es tratada a tiempo puede conducir a la muerte. Hace 9 años, uno de sus profesores de la facultad la llevó junto a un grupo de alumnos a ver a un paciente con tuberculosis, sin informarles sobre las medidas de seguridad indispensables para evitar el contagio. O sea, no estábamos informados al respecto. Él nos dio unas mascarillas como estas, que no protegen mucho, pero debido al desconocimiento que nosotros teníamos, cuando llegamos al paciente incluso nos la retiramos, porque molestan un poco, ¿verdad? Un mes más tarde se le presentaron los primeros síntomas: fiebre, pérdida de peso y una tos persistente acompañada de rastros de sangre. Se sometió a todos los exámenes y como no arrojaban positivo para tuberculosis, se le hizo un tratamiento para asma. Simultáneamente, una muestra de esputo fue enviada a los Estados Unidos para su análisis. Casi un año más tarde llegaron los resultados. Milagros no solo tenía tuberculosis, sino que había adquirido su variante más letal, la TBC extremadamente resistente, una mutación de la bacteria que es prácticamente incurable y que a inicios de la década pasada era casi desconocida en el Perú. Es como un cáncer que te destruye por dentro. Es exactamente igual. Y el tratamiento creo que es peor que una quimioterapia, porque es diario, por años, muchos años. Inmediatamente se sometió al tratamiento de los antibióticos más potentes mientras sacaba fuerzas de flaqueza para continuar con sus estudios de medicina. Los últimos años de su carrera los realizó luchando contra los efectos secundarios del tratamiento, que incluían vómitos, dolores de estómago y de cabeza, gastritis y una dolorosa tos que la consume. Nunca tuve miedo, siempre fui optimista. Yo supongo que es debido a la juventud. Tú no piensas que vas a morir, ni que imaginas que vas a llegar a este estado. En un periodo de mejoría en el que pensó haberse curado, alumbró a un niño que hoy tiene 5 años. Pero desde que se le presentó el último rebrote el año pasado, no puede ver a su pequeño por temor a contagiarlo. Pero eso no es lo único que le duele en el alma, sino también haber sacrificado sus mejores años estudiando medicina para terminar postrada y sin fuerzas para valerse por sí sola. Es una gran frustración de haber luchado tanto por esta carrera. Me he quemado las pestañas. Iba sintiéndome mal con el tratamiento y lo soportaba estando en mis clases. Pero después se reactivó y no me ha dejado avanzar. Yo me he quedado en el pasado. La tragedia de Milagros se ha convertido en un caso emblemático que nos muestra el rostro más desgarrador de la TBC. En los últimos años, el número de infectados en el Perú se ha multiplicado alarmantemente, al punto que somos el segundo país del continente en cantidad de enfermos, solo por debajo de Haití, el país más pobre de América.
En el Perú conviven los tres tipos de tuberculosis que se conocen. La sensible, cuyo tratamiento dura 6 meses y logra curar al 95% de los casos. La multidrogo resistente, que tiene un tratamiento de 2 años que logra curar entre el 60 y 70% de los casos. Y la extremadamente resistente, que las drogas más potentes no aniquila y cuyo tratamiento solo logra curar al 40% de los casos. Lima y Callao son las zonas del país donde se registra el mayor índice de contagio. El Cerro San Cosme en La Victoria, un laberinto de viviendas y calles estrechas en el que habitan más de 20.000 personas, se ha convertido en uno de los epicentros de esta endemia. Una zona pobre y tugurizada donde un promedio de 200 personas contraen cada año la enfermedad, fácilmente transmisible por el aire. La TBC se puede curar, depende de la persona que siga su tratamiento como debe ser, que se alimente bien. Básicamente es la alimentación, ¿no? Quizás me descuido bastante de mi alimentación, por eso es que quizás me agarró esa bacteria, ¿no? Andrea tiene 19 años y hace poco más de un mes le diagnosticaron TBC. Sin embargo, la noticia no la alarmó, pues el bacilo que la causa es un viejo conocido que vive en la zona y en su caso dentro de su propia casa. Yo tengo a mi hermano que también tiene la TBC, ¿no? Pero él ya tiene tratamiento de casi 4 años, porque él tiene el MDR, el resistente. Yo lo tomé con normalidad, sinceramente, no me afectó en nada hasta el día de hoy. Como la gran mayoría de habitantes de esta zona, Andrea tiene que trabajar pese a su enfermedad. La necesidad y la ausencia de un programa de salud integral del Estado la obligan a seguir trabajando en una de las zonas con mayor movimiento comercial de la ciudad, pese a que la TBC se contagia a través de la tos o el estornudo del paciente que la padece. Los primeros síntomas pueden aparecer después de pocos meses e inclusive luego de años de haberla contraído. No nos alcanza el dinero. Yo vivo con mi papá y, o sea, él tiene sus cosas y hasta pedirle y no, pues, no, por eso yo he descansado como 2 semanas. 2 semanas he descansado y de ahí he vuelto a trabajar. ¿Dónde trabajas? En Gamarra. ¿Qué haces en Gamarra? Soy vendedora. Pero los pacientes de TBC del Cerro San Cosme ya no están abandonados a su suerte. Desde el año 2009, la Municipalidad de La Victoria y la Dirección de Salud 5 del Ministerio de Salud han iniciado el Plan TB0, un programa para el control de la tuberculosis que poco a poco se ha convertido en un modelo de abordaje integral para atacar el problema. Hemos bajado la tuberculosis, la incidencia, de 1028 por 100.000 habitantes a 784 por 100.000, 23%. Hemos incrementado la búsqueda de sintomáticos respiratorios, de gente que tose y que puede tener tuberculosis. Y hemos disminuido la tasa de abandonos, de 20.4 a 7.7 el año pasado, y este año ningún abandono hasta el momento, que ya estamos en el mes de julio. Pero lo más importante, porque a muchos les gusta la cifra, lo más importante es que hemos humanizado la atención. Los denominados médicos de familia de este plan no solo atienden a los pacientes que llegan al Centro de Salud de San Cosme, sino que recorren las estrechas calles del cerro buscando casa por casa personas que tosan. Los casos detectados son sometidos a exámenes y quienes resultan positivos son inmediatamente tratados con el procedimiento normal para la TBC sensible. Un cóctel de 11 pastillas que el paciente no puede dejar de ingerir ni un solo día. Así llegaron al caso de Flor, una mujer que presentó los primeros síntomas de la enfermedad hace 7 meses y que por desconocimiento sobre el tema no acudió al centro médico a hacerse los exámenes. Cuando los médicos de familia le diagnosticaron la tuberculosis, Flor ya había contagiado a la mayor parte de sus 11 hijos. Las personas me dijo, no, sí tiene cura, vas a curarte. Y dígame, y en el caso de sus hijos, ¿cuántos de sus hijos están infectados también? O sea, yo prácticamente no me hice curar a tiempos, los bebitos se contagiaron, son 7 que contagiaron. Desde hace 5 meses, Flor llega todos los días al Centro de Salud de San Cosme con sus 7 pequeños para recibir la medicina. Ella sabe que pese a los efectos secundarios que producen las drogas, no puede abandonar el tratamiento, pues la bacteria mutaría volviéndose inmune a los medicamentos y haría un cuadro de tuberculosis multidrogo resistente. Y a veces yo decía, ¿por qué voy a tomar esta pastilla? Porque tenía sueño, no podía hacer las cosas, nada, pero tenía que poner por mi parte, porque no es así que voy a sanar.
Y aunque usted no lo crea, Flor también vende telas en Gamarra. La inmensa mayoría de pacientes de TBC tienen que trabajar para subsistir y los empleos que realizan son generalmente de estrecho contacto con otras personas. Cobradores de combi, estibadores de la parada, vendedores de gamarra e incluso vendedores de comida. El bacilo de Koch está tan difundido en Lima y Callao que se estima que casi el 40% de la población lo tiene en el organismo. Pero solo las personas con bajas defensas desarrollan la enfermedad y pueden contagiarla. Si ustedes me toman una placa radiográfica a mí, yo tengo la lesión primaria de tuberculosis, porque como estudiante de medicina y he sido médico también de la estrategia durante largo tiempo, yo estoy infectado, pero no hago la enfermedad porque mi defensa me protege. La voy a tener durante toda la vida, ojalá Dios quiera así, pero no voy a desarrollar la enfermedad si cuido mi vida, si estoy fundamentalmente bien alimentado. Por eso la tuberculosis es una enfermedad que encuentra su caldo de cultivo en la pobreza y la desnutrición. Y si a eso se le suma el hacinamiento y los problemas sociales como el alcoholismo y la drogadicción de zonas como el Cerro San Cosme, el resultado es una verdadera bomba de tiempo. Ambientes oscuros y poco ventilados favorecen la propagación del bacilo y cada enfermo puede contagiar a entre 10 y 15 personas en promedio. Lejos de diseñar una estrategia integral para combatir la tuberculosis y su propagación, al director de la Estrategia Nacional contra la TBC no se le ocurrió mejor alternativa que plantear un desalojo masivo del cerro para erradicar la enfermedad, algo con lo que está en total desacuerdo el doctor Luis Fuentes Tafur. Porque una persona que tiene un empleo informal en malas condiciones, es decir, con un empleo realmente precario, no tiene posibilidades para tener una buena vivienda, no tiene posibilidades para tener una buena posibilidad alimentaria y no tiene posibilidades para estudiar. Por tanto, siempre estará en el círculo de la pobreza. No es el cerro el problema. El problema fundamentalmente son las condiciones sociales que están alrededor de la parada, las cuales hay que cambiar. A nivel nacional se producen entre 35.000 y 50.000 casos nuevos de tuberculosis por año. Y el Perú es el país con mayor número de personas afectadas de TBC multidrogo resistente y extremadamente resistente. De esta última, el 93% de los casos está en Lima y Callao. Y quienes la padecen tienen pocas probabilidades de curarse. Los medicamentos que voy a recibir ahora en realidad son medicamentos débiles y solamente me dan una esperanza de 40% de que funcione. Pero la enfermedad no me ha quitado la esperanza, ¿no? Tanto el Colegio Médico del Perú como la Organización Panamericana de la Salud le han pedido al gobierno que declare en emergencia sanitaria Lima y Callao para que se implemente una política integral e interdisciplinaria para enfrentar un problema que muchas veces se prefiere mantener en la sombra. Esto refleja que el crecimiento y la inclusión que todos esperábamos con un país que tiene cifras en azul vaya mejorando, ¿no? Y entonces te encuentras con que tienes tuberculosis en zonas como el Cerro San Cosme, en Villa El Salvador, en Lima, en el Callao, donde la prosperidad económica salta a la vista, pero también los mayores índices de pobreza. Según los especialistas, Lima y Callao deben ser declaradas en emergencia sanitaria durante un periodo mínimo de 4 años. Tiempo necesario para comenzar a reducir la incidencia de la enfermedad, porque el desarrollo de un país no solo debe medirse tomando en cuenta las cifras macroeconómicas de espaldas a los grandes problemas de salud pública, porque durante los últimos 5 años nos han repetido incansablemente que el Perú avanza, pero la realidad es que quien también lo hace y a paso agigantado es la TBC sin que puedan pararla.